Sí, profesor. Ya, muy bien. El asma bronquial, normalmente, profesor, la musculatura bronquial tiene que estar dilatada para que permita, ¿qué cosa? El flujo de oxígeno. Excelente. Pero hay personas donde su musculatura bronquial, ante cualquier agente extraño llamado, pues, antígeno, ¿correcto? Va a reaccionar de una forma brusca, ¿no? Y al reaccionar de una forma brusca, esta musculatura bronquial se contrae, lo cual va a originar el broncoespasmo. Entonces, en esa época, se administraba inicialmente la adrenalina en casos de broncoespasmo. Pero ¿cuál es el problema? Que la adrenalina no solamente actúa en beta 2, sino también va a actuar, ¿dónde, profesor? En beta 1. Y yo pregunto, si actúa en beta 2, está bien, profesor, porque vamos a obtener el efecto broncodilatador, pero ¿cuál es el problema? Como actúa en beta 1, el beta 1, ¿dónde lo encontramos? Son receptores que lo encontramos en el corazón. Y por lo tanto, yo pregunto, si actúa también en beta 1, ¿es correcto que va a originar efectos indeseables a nivel cardíaco? ¿Sí o no, alumnos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor. Sí. Correcto. Ojo, vuelvo a reiterar, A ver, lo que yo necesito, profesor, ante una crisis asmática, los bronquios se contraen, hay un broncoespasmo, correcto. Pero a nivel de la musculatura bronquial, ¿qué tipo de receptores existen? Los receptores beta 2. Excelente. Pero ¿qué es lo que pasa? En el corazoncito, correcto, en el corazón hay un receptor llamado beta 1. Entonces, nuevamente, antiguamente, ante casos de un broncoespasmo, ¿cuál era la droga de elección? La adrenalina. La adrenalina la aplicaban, originaban el efecto broncodilatador, pero ¿cuál es el problema de la adrenalina? Que actúa tanto en beta 2, ¿ok? Pero también va a actuar ¿dónde? A nivel de beta 1. Y si origina a nivel de beta 1, obviamente se van a presentar efectos indeseables a nivel del corazón, como la famosa pues taquicardia o las palpitaciones. Hasta ahí yo pregunto, ¿he sido claro? Chicos. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ustedes entenderán que la ciencia va avanzando, ¿correcto? La ciencia va avanzando y la idea era que para esos pacientes que tienen este problema del asma bronquial, encontrar medicamentos que sean más selectivos beta 2. Llegan a descubrir pues los beta 2 adrenérgicos, los más selectivos. El ejemplo característico, ¿cuál es? El salbutamol. El salbutamol es una droga selectiva, actúa sobre beta 2, pero en mínimo grado, en menor porcentaje va a actuar en beta 1 en comparación a los dos selectivos. Por lo tanto, jóvenes, yo pregunto, vamos a obtener el efecto deseado, que es el efecto broncodilatador, pero, pregunto yo, ese efecto adverso a nivel del corazón también se va a dar, pero va a ser en menor grado, ¿sí o no, chicos? Que a veces ni la gente lo va a sentir, es algo imperceptible. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Porque lo ideal, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Qué cosa sería lo ideal? Que el medicamento donde solamente actúe en beta 2, nada más. Eso sería lo ideal, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, Correcto. Pero ustedes deben recordar que el medicamento ideal solamente existe en la mente de las personas. Lo que existe es la medicación segura. Y a este caso, la medicación segura se le llama los beta 2 adrenérgicos. Lo que yo te estoy manifestando es que los fármacos estimulantes beta 2 adrenérgicos, ¿cuál es su principal utilidad en la actualidad? Generalmente se utilizan como broncodilatadores y tienen una gran ventaja con respecto a los que a los que son no selectivos. ¿Cuál es la ventaja? Que este grupo de drogas actúan principalmente, mayoritariamente en beta 2, lo cual va a garantizar el efecto broncodilatador, pero en un porcentaje bien mínimo a nivel de beta 1, lo cual podría ocasionar pues palpitaciones o problemas cardíacos, pero va a ser tan mínimo que va a pasar desapercibido. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Nos estamos entendiendo? Chicos. Hola. Sí, profesor, acá estaba escuchándolo. Muy bien.
Pero no solamente tiene efectos a nivel de los bronquios, también hay efectos a nivel del útero, va a ocasionar una relajación. Y algo acá muy importante, también tiene efecto a nivel metabólico, aumento de la glicemia, es decir, va a aumentar el nivel de azúcar, el nivel de glucosa en sangre. Mucho cuidado acá, ¿no? A nivel metabólico. Profesor, ¿y cuáles son esos fármacos? Lo hemos clasificado en dos grupos. Los beta-2 adrenérgicos de acción corta y los de acción larga o efecto largo. ¿Cómo es eso, profesor? Te comento. El salbutamol, la terbutalina y el fenoterol tienen una ventaja. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que el efecto se comienza a desarrollar aproximadamente de 5 a 10 minutos. Es casi inmediato el efecto. Pero ¿cuál es la desventaja? Que la duración es aproximadamente de 3 a 6 horas. Es corta la duración. Mientras que hay otro grupo de medicamentos, jóvenes. ¿Cuáles son? El formoterol, el salmeterol, el tulobuterol, que son de acción larga y su efecto puede durar hasta 12 horas. Profesor, ¿cuál es la desventaja acá? La desventaja de este grupo de fármacos, que el efecto no es inmediato. Por lo general, a partir de los 20 minutos recién se comienza a dar el efecto, pero una vez iniciado el efecto, su efecto puede durar hasta 12 horas. Por lo tanto, de este segundo grupo estamos de acuerdo que la frecuencia de administración entre una administración y otra va a ser más espaciada, ¿sí o no, chicos? ¿Qué opinan? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí. Ya, hablen pues jóvenes, hablen. ¿Qué les parece hasta acá el tema? ¿Es interesante o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Está interesante, No, pero- profe. Ya, y yo me acuerdo que sí les he explicado el mecanismo de acción de estos medicamentos porque está debidamente definido. ¿Se acuerdan el mecanismo de acción, la verdad? ¿Se acuerdan o no, jóvenes? O yo les explico nuevamente. ¿Nos podría explicar nuevamente, profesor? Claro, claro. Hay mecanismo de acción que está totalmente definido, chicos, ¿ya? Y para eso estamos acá, miren, ¿ah? Pero vamos a poner ganas, ¿ya? Vamos a poner ganas. A ver, jóvenes. Normalmente la musculatura bronquial está así, profesor, está dilatado para que permita el ingreso de ¿qué? De oxígeno. Pero hay pacientes que tienen una enfermedad crónica, porque el asma bronquial es una enfermedad crónica inflamatoria que ante agentes extraños, ¿correcto? Reacciona bruscamente y se va a contraer. Y eso es lo que se conoce con el nombre del broncoespasmo. Ocurre así, ¿ve? Ocurre así. Se contrae. Y yo te pregunto, si se contrae, ¿va a permitir en este segundo caso el flujo de oxígeno, sí o no, chicos? No, no, va a ser bien complicado, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, muy bien. Hago recordar también lo siguiente. Jóvenes, cuando un músculo está relajado, ¿qué significa, profesor? ¿Que el nivel de calcio está aumentado o está disminuido? Está aumentando. aumentado, profesor? Aumentado. Está disminuido. Disminuido. No. Recuerden bien que a mayor cantidad de calcio, mayor va a ser la contracción, chicos. ¿Ya? Si un músculo, tú me dices, profesor, está contraído, ¿qué significa? Ah, pues que necesita más o menos calcio. Menos. No, pues, si está contraído. Hay mayor cantidad de calcio. Mayor cantidad de calcio. Claro, vuelvo a repetir, esto es muy importante, ¿ah? Recuerden bien, jóvenes, que a mayor cantidad de calcio en un músculo, mayor será la contracción. ¿Ya? Voy a llamar este 1 y este caso 2. Pregunto, si el músculo está relajado, ¿estamos de acuerdo que el nivel de calcio debe ser bajo, sí o no, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Ya? A ver, para podernos entender bonito, ¿ya? O si no, no vamos a podernos entender. Esta es la musculatura bronquial. Si esto está dilatado, profesor, ¿eso qué significa? Que el nivel de calcio está disminuido, está en valores normales, profesor. Pero ¿qué pasa si el nivel de calcio acá aumenta, jóvenes?
vamos a pasar a esta condición 2, se va a dar una contracción, ¿sí o no, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sabes por qué, amigos? Porque siempre hay que hablar con propiedad. Miren, recuerden bien que el músculo es el único, correcto, en todo nuestro cuerpo humano que tiene la capacidad de la contracción, de la contractibilidad. Pero este músculo, para que se contraiga, es porque el músculo, correcto, las fibras musculares contienen dos proteínas. Una de ellas se llama lactina y la otra se llama la miosina. Pero estas proteínas son dependientes ¿de qué? De calcio. ¿Ya? Pregunto, caso 1, ¿el calcio está en valores normales? ¿Sí o no, jóvenes? Por lo tanto, el músculo, ¿cómo está? Relajado. Pregunto, caso 2, ¿el nivel de calcio ha habido un aumento? ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos? Sí, doctor. Si ha habido un aumento, ¿qué cosa origina? Una contracción. Pero como es a nivel bronquial, esa contracción se conoce con el nombre de broncoespasmo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo ok? Sí, doctor. Ahora voy con otro colorcito. Estimados alumnos, normalmente en la musculatura bronquial hay receptores. ¿Cómo se llaman esos receptores? Receptores beta 2. Acá están los receptores beta 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo actúan este grupo de medicamentos? El ejemplo característico, el salbutamol. Cuando el salbutamol lo aplicamos por vía inhalatoria o por otra vía, este salbutamol, como ya les he explicado en varias oportunidades, este es un medicamento agonista. ¿Qué significa agonista? Que viene y se une a este receptor. ¿Es correcto, chicos? Se une. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando un fármaco se une a su receptor, se dice que es un agonista. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya. Entonces, el salbutamol viene y se une a este receptor beta 2. Jóvenes, cuando se une va a producir un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Se va a originar, ¿sabes qué? La transformación de ¿quién? Se va a transformar el AMP. ¿Qué significa AMP? Adenosín monofosfato. El adenosín monofosfato se va a convertir ¿en qué? Se va a transformar en adenosín monofosfato cíclico. ¿Sí, jóvenes? Adenosín monofosfato cíclico. Entonces volvemos a hacer la recapitulación. Cuando yo me aplico mi salbutamol, el salbutamol se une a beta 2, a este receptor. Como producto de ello va a originar un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que el AMP, el adenosín monofosfato, se va a transformar en adenosín monofosfato cíclico. Yo pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Sí. A ver, mírate tu mano izquierda. Imaginariamente, fíjate, ahí hay 40 moneditas. Y con la mano derecha acércate. Imagínate tú que la mano derecha es un imán. Si tú lo acercas a la mano izquierda, estamos de acuerdo que la mano derecha que actúa como un imán va a jalar a las monedas, ¿sí o no, chicos? Sí. Ya. ¿Sabes quién es el imán? El de acá, el AMP cíclico. ¿Y sabes quiénes son las monedas? El calcio. Yo pregunto, las moneditas, viene y jala, este es el imán, viene y jala el calcio, que es la moneda. Pregunto, conforme lo jala, ¿qué pasa con el calcio a nivel 2? ¿Comienza a aumentar o comienza a disminuir a este nivel? No puede, no. Disminuir. Nuevamente, ¿ya? En este receptor, el salbutamol se une al receptor. Al unirse, va a permitir la transformación. ¿Quién se va a transformar? Se transforma el adenosín monofosfato, se convierte en adenosín monofosfato cíclico. Este es el imán, chicos. Este es el imán. Y las monedas es el calcio. Yo pregunto, ¿este imán va a comenzar a jalar el calcio de acá o no, jóvenes? ¿Qué opinas? Y si jale el calcio, pregunto, ¿qué pasa con el calcio a nivel número 2? ¿Comienza a aumentar o comienza a disminuir? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye, la musculatura bronquial se va a contraer más
o comienza a relajarse. Comienza a relajarse. Relajarse. Y vamos a pasar de la condición 2, vamos a pasar a la condición 1. Y el músculo se contrae y se origina la broncodilatación. ¿Ahora sí me entendiste? Sí. Hola. Sí, Sí, profesor. Me han hecho sufrir bastante, jóvenes, para que puedan entender eso. ¿Ah? ¿Todo bien? Hola. Sí, Sí, doctor. profesor. sí, Ya. profesor. Pero ¿saben cuál es? Vuelvo a reiterar, jóvenes, no existe el medicamento ideal, ¿no? Lo que más existe es la medicación segura. El salbutamol y el resto de medicamentos que está acá, vamos a hablar en número, del 100%, 99% de la droga actúa de esta manera. Pero hay un mínimo porcentaje que también actúa en beta 1. ¿Y cuáles son las posibles reacciones adversas? Las palpitaciones o la posible estimulación cardíaca. ¿Estamos jóvenes? ¿Sí? Profesor, disculpe, Sí, doctor. ¿el beta 1 solo lo encontramos en el corazón? En el corazoncito, mi amigo. ¿Ya? ¿El beta 2 el beta 2 en qué parte podemos encontrar? A nivel Músculo- musculatura bronquial y musculatura del útero. ¿Estamos? Hola. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Correcto, Sí. alumno? Ya, muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se entiende la clase? Sí, profesor. Ya, muy Sí, bien. profesor. Muy bien, profesor. Pero ¿cuáles son las reacciones adversas? Lo que hemos indicado, ¿no? Ojo, para asegurar, escúcheme bien, de que no se presenten esos efectos indeseables, ¿correcto? ¿Qué cosa se recomienda? Que estos fármacos beta 2 adrenérgicos, ¿no? Se emplee, pues, la vía, en este caso, la vía inhalatoria, ¿ya? Porque cuando uno aplica la vía inhalatoria, el medicamento se circunscribe en la mucosa bronquial, ahí mismo nada más. Correcto, esa es la ventaja. Pero ¿qué pasa, profesor, si es que yo utilizo otra vía sistémica, es decir, la vía oral o la vía parenteral? Obviamente se van a presentar con mayor incidencia las reacciones adversas. Y entre las reacciones adversas que pueden presentar este grupo de medicamentos está la taquicardia, la angina, la ansiedad, la cefalea, las palpitaciones y el vértigo, ¿ya? Pero si tú me preguntaras, profesor, ¿estas reacciones adversas son en mayor o en menor grado en comparación a los no selectivos? Obviamente va a ser en menor grado y en menor frecuencia. ¿Correcto, jóvenes? ¿Correcto? Sí, profesor. Algo muy importante, alumnos, ¿ya? Algo muy importante. ¿En qué casos hay que trabajarlo con mucha precaución? Obviamente eso tiene que ser con receta médica, ¿no? En pacientes que presenten cardiopatía, pacientes con hipertensión, hipertiroidismo y pacientes con problemas de arritmias, ¿ya? Ojo, como estos medicamentos su uso es muy prolongado, pueden desarrollar cierta tolerancia. Por eso es muy importante, si alguien tiene esta enfermedad y usa su inhalador, recuerden mí, como es un uso frecuente, por ahí a veces pierde la eficacia. Entonces, digamos así, si el médico inicialmente te dijo cada 8 horas, digamos así, y el paciente ya ve que no hay resultado, se comienza a aplicar cada 4 horas. Y eso es peligroso, porque hemos señalado al inicio de este curso que entre que se comporte como un medicamento o que se comporte como un tóxico, la única diferencia que lo hace, jóvenes, la dosificación. ¿Es correcto, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Claro, porque un medicamento usado en la dosis adecuada se comporta como un buen medicamento, pero si un medicamento lo tomo en una dosis exagerada, una dosis no adecuada, es lógico pensar que deja de ser un medicamento para que se comporte como un tóxico. ¿Sí o no, alumnos? ¿Estamos? Sí, Ya. profesor. Sí, profesor. Acá también hay algo muy importante, y ahí esta es una recomendación que ustedes van a ser farmacéuticos, ¿ya? Eso es muy importante. Cuando uno tiene este problema de el asma bronquial, ¿correcto? No hay que usar solamente el salbutamol. ¿Por qué, profesor? Porque el asma bronquial, ¿qué cosa? Es una enfermedad inflamatoria crónica, es inflamatoria. Y yo pregunto, estos medicamentos que hemos mencionado, como el salbutamol, el salmeterol, el fenoterol, ¿son antiinflamatorios o son broncodilatadores? ¿Qué cosas son, chicos? Broncodilatadores. Broncodilatadores.
Pero si son por el momento te van a dilatar, pero el problema está en sí, porque, profesor, ese es un proceso inflamatorio. Es por ello, vuelvo a reiterar, este grupo de medicamentos se suele asociar a corticoides, porque los corticoides, ¿qué son? ¿Qué cosas son, jóvenes? O dentro de sus propiedades tienen propiedades antiinflamatorias. Por eso, bien claro digo acá, ¿no? El empleo como terapia única de mantenimiento, ojo, cuando es usado solamente uno de estos medicamentos, se ha asociado a una hiperreactividad bronquial, mayor reactividad a los alergenos, crisis asmáticas severas y muerte súbita. Por ello, su uso debe asociarse a los inhaladores que contienen los antiinflamatorios, ¿correcto? Esteroideos como la beclometasona, la budesonida, bueno, acá se ha repetido, la prednisona, etcétera, etcétera. ¿O no, chicos? Los que trabajan en hospitales saben, por ejemplo, o los que tienen sus negocios, saben que viene pues asociado un corticoide con un beta-2 adrenérgico, ¿o no, jóvenes? Sí, profesor, vienen asociados. Asociado. Ojo, vuelvo a reiterar, si yo tengo esta enfermedad no debo tomarlo, pues no debo el medicamento solo, porque en sí el asma es un proceso inflamatorio, ¿ya? Y es un medicamento que debe ser debidamente, pues, recetado por el médico que es el especialista. ¿Correcto? Muy bien. Hasta acá nos estamos entendiendo. Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, llegamos a un grupo de medicamentos bien interesantes. Los bloqueadores alfa-1 adrenérgico, ya no son estimulantes, sino son bloqueadores, ¿ya? En este grupo vamos a encontrar a quién? A la prazosina, ¿correcto? A la terazocina, a la doxazocina, a la alfusocina y a la tansulosina. Pregunto, ¿estamos de acuerdo que de estos medicamentos los más conocidos es la prazosina, la terazocina y la tansulosina, o no, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, antiprostático. Pero A la próstata. sí, es claro, pero estos dos de acá, los dos primeros, también es para la próstata, pero su principal utilidad, la prazosina, ¿correcto? ¿Estamos? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, profesor, estamos. Ya, les voy a explicar, ¿ya? Les voy a explicar. A ver, presten atención, les voy a explicar. Jóvenes, esto de acá es una arteria, ¿ya? Esta es una arteria. Muy bien. Yo pregunto, jóvenes, ¿qué pasa si por acá fluye la sangre? Por acá fluye la sangre. Ahí está la sangre. ¿Qué pasa si sobre esta arteria yo aplico una fuerza y lo voy a contraer? ¿Ya? Te pregunto, si aplico una fuerza sobre la arteria, ¿estamos de acuerdo que el diámetro de la arteria disminuye a esto, por ejemplo? ¿Va a disminuir o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? Disminuye, ¿no? El diámetro. ¿Estamos? Sí. Chicos. Sí, Ya. profesor. Y al disminuir yo pregunto, ¿la sangre para que pase va a encontrar mayor o menor resistencia? ¿Qué opinan ustedes? Mayor resistencia. Mayor. Y si hay mayor resistencia, la sangre para que pasen ustedes. ¿Más fuerza o menos fuerza, chicos? Más fuerza. Más fuerza, pues obvio, profesor, es obvio. Y tú tienes que acordarte de tu curso de física, que presión a qué es igual. Presión es igual a la fuerza dividido entre la área. ¿Ya? Yo pregunto, si aumenta la presión, ¿estamos? ¿Correcto? Y eso se llama la hipertensión arterial. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos? Ya, muy bien. Correcto. Entonces, profesor, quiere decir cuando el vaso se contrae, origina un aumento de la presión. Y cuando el vaso se contrae, a eso se llamará
¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Cómo crees que se llamará cuando un vaso se contrae? Vasoconstricción. Correcto. Entonces, estamos de acuerdo que cuando hay vasoconstricción, es obvio, mira, acá es 1 para que puedas compararlo. 2. En el 1, profesor, el diámetro está grandecito, ¿ven? Y la sangre pasa con facilidad. Pero cuando este vasito 1 yo lo voy a contraer, pregunto yo, ¿el diámetro disminuye drásticamente? ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos? Y si el diámetro disminuye, la sangre para que pase, ¿tiene que aplicar más fuerza o menos fuerza? Mayor Más fuerza. Mayor Y fuerza. si se aplica mayor fuerza, ¿qué cosa está aumentando? La presión. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que una vasoconstricción, ¿qué cosa va a originar? Problemas de hipertensión. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, doctor. Profesor. Profesor, y para que se vea la vasoconstricción, ¿cuáles son los mediadores que van a mediar eso? Son los alfa, ¿ya? Los alfa 1. Quiere decir, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina viene acá, contrae. Y al contraer, aumenta la presión. Pero yo pregunto, si yo soy hipertenso, ¿me conviene que se dé la vasoconstricción o que no se debe dar? ¿Qué opinan ustedes? No se debe dar. No se debe dar. Por lo tanto, hay un grupo de medicamentos que van a bloquear estos receptores. Si bloquean estos receptores, el efecto alfa 1 ya no se desarrolla y por lo tanto no se da la vasoconstricción y hablamos de una vasodilatación. Y si hay una vasodilatación, yo pregunto, ¿la sangre pasa con facilidad? ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Y si la sangre pasa con facilidad, la fuerza disminuye y por lo tanto la presión también va a disminuir. Esos fármacos que bloquean estos receptores alfa y que van a evitar la vasoconstricción son los llamados bloqueadores alfa 1 adrenérgicos. Y, profesor, ¿quiere decir que este grupo de medicamentos se usa para la hipertensión? Vuelvo a repetir, sí. Principalmente la prazosina y la terazosina. ¿Ya? Por eso acá indicamos lo siguiente. Fármaco usado en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Correcto? Muy bien. Por acá indicamos, ¿no?, la administración crónica de la prazosina y otros bloqueadores alfa 1, ¿correcto? Produce disminución también del colesterol y los triglicéridos. Mira qué interesante, que es algo beneficioso para los pacientes que tienen hipertensión, acompañado de lo que se conoce con el nombre de la dislipidemia. ¿Qué significa dislipidemia, profesor? Aumento de colesterol y aumento de triglicéridos. Quiere decir, profesor, si yo tomo la prazosina, ¿correcto?, va a evitar el efecto vasoconstrictor y eso mejora mi valor de mi presión arterial. Pero por otro lado, va a originar una disminución del colesterol y los triglicéridos. Algo beneficioso, ¿sí o no, chicos? Hola. Sí, doctor. Sí. Ya, muy bien. Sigo por acá. Ojo, pero este tipo de medicamentos también es usado para la hipertrofia prostática benigna, ¿ya? Algo muy interesante. Recuerden bien, en forma general, el uso de los bloqueadores alfa 1, como la prazosina, la terazosina, la doxazosina, la alfusosina y la tamsulosina, ¿correcto? El uso de estos medicamentos son de gran utilidad en la hipertrofia prostática benigna. ¿Y esto en qué se basa, profesor? Se basa en que va a disminuir la tensión, es decir, la presión del músculo liso prostático, que es mediado normalmente por receptores alfa 1. Estos fármacos se usan en pacientes que no necesitan cirugía urgente. No estoy diciendo que lo van a reemplazar, no. Sino hay pacientes que no están muy agrandados la próstata y no es necesario urgente que se dé la operación. Entonces, el urólogo suele recetar este tipo de medicamentos, ¿correcto? Ojo, bien claro, no estoy manifestando que estos medicamentos reemplazan a la cirugía, totalmente falso, ¿no?
Vuelvo a reiterar, este grupo de drogas se usan en pacientes que no necesitan cirugía urgente, ¿correcto? Ese es algo muy interesante. Estos medicamentos van a disminuir la presión sobre el músculo liso de la próstata y también del cuello de la vejiga, lo cual va a reducir la resistencia al flujo urinario. Vamos por acá, miren chicos. Observen, ¿ah? ¿Podemos observar estos dibujitos o no, jóvenes? Profesor. Hola. Ya. Sí, Miren, esta es una próstata normal, ¿ve? Esta es una próstata normal, ¿correcto? ¿Esto cómo se llama? Esta es la vejiga, ¿sí? Donde se forma pues la orina, ahí se va a almacenar hasta que se llena, el sistema nervioso manda la orden y se abre pues esta valvulita y uno comienza a miccionar, ¿ve? Y esta es la uretra. ¿Estamos? Hay que recordarles que la uretra en el hombre es totalmente diferente a la uretra en la mujer. ¿Por qué, profesor? Yo pregunto, ¿la uretra en el hombre es más larga, es más desarrollada, sí o no, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Profesor. Pues en el caso de la mujer, no, en el caso de la mujer, profesor, es algo pequeño nada más. Otra diferencia, que en el caso de una dama, correcto, es vejiga y uretra. Es decir, la uretra solamente permite la salida de la orina de la vejiga al exterior, mientras que en el varón cumple dos funciones. Primero, la uretra obviamente se abre la válvula y permite la salida de la orina desde la vejiga, pasa por acá al exterior. Pero yo pregunto, cuando el hombre tiene relaciones y va a eyacular, ¿estamos de acuerdo que esta uretra va a permitir también la salida del semen que contiene los espermatozoides o no, chicos? ¿Es correcto? ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Correcto. En conclusión, la uretra en los varones tiene función urogenital. Permite la salida al exterior de la orina y por otro lado permite la salida ¿de qué? Del semen que contiene los espermatozoides. Esto de acá es una próstata normal. Pero yo pregunto, observa esta próstata con la de acá. ¿Estamos de acuerdo que está agrandada o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Y al estar agrandada, ¿qué? Al estar agrandada, ¿estamos de acuerdo que va a hacer presión sobre esta válvula o no, jóvenes? ¿Estamos? Y al hacer presión, yo pregunto, cuando uno quiere miccionar, tiene el deseo, vas al baño, haces fuerza, ¿cae normal la orina o cae chorritos, gotitas? Goteo, chorrito. Gotea, no gotea, y tenemos la sensación, pero no podemos porque esto está contraído, profesor. ¿Y qué tiene que ver con la clase? Bastante. ¿Sabes por qué? A este nivel, el que media la contracción, ¿cuál es? El receptor, acá está, receptor, ¿cómo se llama? Alfa 1. Quiere decir, para que se dé esta contracción, acá tiene que mediar el receptor alfa 1. ¿Qué hacen los medicamentos como la tansulosina? Bloquea el receptor alfa 1. Y si bloquea, yo pregunto, ¿esto se contrae o ya no se contrae, chicos? Jóvenes. Hola. No sé qué pasa hoy día, jóvenes, están calladitos, no me dejo entender, o se entiende todo, no lo sé. A ver, hazme saber, por favor, nuevamente. Acá está el receptor alfa 1 en nivel prostático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da esa contracción y que evita que uno pueda orinar tranquilo, profesor, cae gotitas, eso está mediado por un receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? Alfa 1. Y lo cual va a causar, como se da esa contracción, una orina gotitas. Entonces, ¿qué hace la tansulosina? Viene y bloquea este receptor, lo bloquea. Yo pregunto, si lo bloquea el receptor alfa 1, ¿se va a dar la contracción o ya no se da la contracción? ¿Qué opinan ustedes? Ya no se da la contracción. Ya no se da la contracción. Y si ya no se da la contracción, estamos de acuerdo que la persona comienza a orinar con mayor chorro de orina, ¿o no, jóvenes? Sí, ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ahora sí me has entendido o nada que ver? Sí, Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces voy por acá. ¿Ya? Reitero, esto es más
antihipertensivo y la terazocina también, ¿no? Jóvenes, pero estos medicamentos suelen causar reacciones adversas. Vértigo, cefalea, somnolencias, náuseas. En algunos casos tú te levantas y la presión se te baja. Y eso se llama hipotensión ortostática o algunos lo llaman hipotensión postural, ¿no? Quiere decir que estás echadito sentado, tú te levantas y ¡pum!, tu presión cae, disminuye drásticamente, hasta hay personas que se caen y se desmayan. A eso se llama hipotensión ortostática. También suele presentarse taquicardia, incontinencia urinaria y el priapismo. ¿Ya? ¿Correcto, chicos? Problema de impotencia. ¿Ustedes saben qué significa priapismo? Erección del pene involuntario. Claro. Normalmente el pene se erecta cuando hay una estimulación sexual. Es lo normal. Pero el priapismo, ¿qué significa, profesor? Hay erección sin ningún tipo de estimulación. ¿Y cuál es lo más peligroso? Que esta erección dura varias horas, lo cual va a causar dolor y molestia en el paciente. ¿Es correcto, chicos? ¿Estamos? Muy bien. La terazocina tiene un perfil farmacológico muy similar a la prazocina, pero su vida media es más larga y se administra una vez al día en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? Reitero, prazocina y terazocina son antihipertensivos. Y la droga de este grupo que se usa para hipertrofia prostática benigna, ¿cuál es, jóvenes? La tansulosina. ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Y por qué, profesor? Porque es el más seguro y ¿sabes qué? Tiene la vida más larga de los anteriores medicamentos. Es por ello que permite, ¿qué cosa? Que se administre una sola dosis diaria. ¿Ya? Reitero, la tansulosina no es que va a reemplazar a la cirugía, eso lo determina el especialista. Pero de nosotros, desde el punto de vista farmacológico, ¿qué hace, profesor? Una vez más, acá a nivel de la musculatura lisa prostática existe un receptor alfa-1. ¿Estamos? Y este receptor alfa-1 es el que va a mediar que vea la contracción. Y al contraerse, cuando uno orina, pues cae gotitas. ¿Debido a qué? A la actividad del receptor alfa-1. La tansulosina, ¿qué hace? Lo inhibe a ese receptor. Yo te pregunto, si lo inhibe, ¿habrá el receptor que va a mediar la contracción? Ya no, profesor. Esto se dilata y la persona comenzamos a orinar, pues, con mayor frecuencia y mayor chorro. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. ¿Hasta ahí todo ok? Sí, profesor. Profesor, también lo están usando lo usan la dutasterida y el otro es la doxazocina. Así es, claro que sí. Hay algunos que usan también el alprostadil, ¿ya? Muy bien, pero esta alprostadil en la actualidad es más usado, o uno de los usos más principales en caso de disfunción eréctil también. Muy bien, dentro de los beta bloqueadores, vamos a hablar beta bloqueadores no selectivos, ¿correcto? Propanolol, timolol, que son básicamente antiarrítmicos. Los beta bloqueadores cardioselectivos, acá tenemos el atenolol, el más representativo, el esmolol, y los beta bloqueadores no cardioselectivos, el carvedilol y el abetelol. Jóvenes, pero estos medicamentos son usados en gran parte como antihipertensivos. Es por ello que el siguiente tema, ahí lo vamos a ver con mayor detalle, el uso de estos medicamentos para fines antihipertensivos. ¿Ya? Entonces pasamos rápidamente a los fármacos antihipertensivos. ¿Correcto, jóvenes? Ya, muy bien. Entonces, antes de hablar de hipertensión, tengo que tener bien claro qué cosa es la presión arterial, ¿no? Presión arterial o también llamada tensión arterial. Jóvenes, yo pregunto, pero no me falles, ¿ah? Si yo digo vasodilatación, ¿eso me genera una hipertensión o una hipotensión? Vasodilatación. ¿Va a originar que aumente o que baje la presión arterial? Que aumente. Que baje la presión. Que baje, pues chicos, baje, ¿no? Una vez más.
quiero que quede claro una vez más. A ver, si yo tengo una arteria de este tamañito, de este diámetro, la arteria sí está bien dilatada, ¿eh? Correcto. La sangre fluye por acá con facilidad, no aplica mucha fuerza y la presión está normal. Pero ¿qué pasa si yo a esta pared de la arteria le aplico una fuerza y lo vamos a contraer? Y a eso se llama vasoconstricción. Seguramente el diámetro ahora va a ser así, chicos. El diámetro va a ser así. Yo te pregunto, ¿el diámetro acá ha disminuido, sí o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Ya, y al disminuir, yo pregunto, la misma sangre para que pase, como encuentra una mayor resistencia, porque ha disminuido, para que pase por acá, ¿va a aplicar más fuerza o menos fuerza? Más Más fuerza, más Y fuerza. si aumenta la fuerza, ¿qué cosa aumenta? La presión arterial. Pero ¿qué pasa si yo a este vasito que está acá, ahora lo jalamos, lo dilatamos, una arteria, una pared por acá y otro por acá? Eso se llama dilatación, vasodilatación. Pregunto, ¿la sangre va a encontrar resistencia o va a pasar con facilidad? Va a pasar con facilidad. Y si pasa con facilidad, pregunto yo, ¿la sangre habrá necesidad de aplicar alta fuerza o baja fuerza? Baja Bajo fuerza. Y si es baja fuerza, ¿eso qué significa? ¿Que aumenta o disminuye la presión? disminuye. Disminuye eso. Excelente, entonces ya me entendiste, ¿no? Entonces hablemos con propiedad. ¿Qué me vas a decir, profesor? En este caso número 1, ¿dónde está mi lapicerito? En este caso número 1, estamos de acuerdo que acá existe una mayor resistencia vascular, ¿o no, jóvenes? Acá. Por eso que la sangre aplica más fuerza. Pero en el caso número 2, ¿la resistencia vascular es mayor o es menor? En la 2. Jóvenes. Hola. ¿Están ahí? Sí, profesor. Respóndame, por favor. Chicos. Doctor, la sangre va a ir de, o sea, ya no está comprimida, va a ir normal. Claro, pues, es obvio, ¿no, profesor? Si se comprime, ya ni sé cómo explicarte, a ver. Nuevamente, ¿ya? Yo tengo acá una arteria, esta es la arteria, las paredes de la arteria, es como una manguerita, ¿ya? Y la sangre lo voy a pintar de azul. La sangre está de azul, ¿ve? Ya. ¿Qué pasa si yo tengo acá dos alumnos y a esa pared de la arteria, correcto, van a aplicar fuerza? Lo van a comprimir. Al aplicar fuerza, la pared seguramente va a estar acá y la otra pared va a estar por acá. Compara, por favor. Pues este es 1 y este es 2. Compáralo, ¿ya? Sin memorizar, trata de interpretar. Y la sangre pasa por acá. Pero yo te pregunto, ¿en cuál de los casos la sangre encuentra más resistencia al pasar? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Dos. En el caso 2. Esa resistencia, hablemos con propiedad, ¿cómo se denomina? Resistencia vascular. Claro, es una resistencia vascular porque presenta un vaso sanguíneo que es la arteria. Resistencia vascular periférica. Estamos de acuerdo, jóvenes, que en el caso número 2, hay un aumento de la resistencia. ¿Producto de qué? De la vasoconstricción. ¿Es correcto, chicos? Sí, ¿Es correcto? Sí, No profesor. me falles, pues ya, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Viene un amigo, jala para allá, y viene otro amigo, jala para allá. Entonces estamos de acuerdo que la arteria se pone así, uno por acá y la otra pared por acá. ¿O no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora la pregunta es, para que pase la sangre, ¿dónde está mi lapicerito? Ya, acá está. La sangre pasa por acá. Pregunto, este es el caso número 3. Pregunto, en el caso número 3, ¿la sangre va a encontrar resistencia o va a haber facilidad para que pase? facilidad. Ya, Facilidad para pasar. vemos con propiedad, en el paso número 3, ¿habrá un mayor o una menor resistencia vascular? En el 3. Menor resistencia. Muy bien, muy bien.
Excelente. Pero en el 3, si hay una menor resistencia vascular, mira las paredes, no memorices. ¿Es por qué? Porque ha habido una vasoconstricción o una vasodilatación. Una Vasodilatación. vasodilatación. Ahora sí ya creo que lo hicimos. Vasodilatación. Y en el 2, ¿qué cosa ha habido? Una Una vasodilatación. vasoconstricción. Ya, ahora sí. Vasoconstricción. Por fin, chicos, lo hicimos. ¿Estamos? ¿Te diste cuenta, sí o no? Sí, profesor. ¿Te das cuenta que memorizar es bueno, porque hay medicamentos que hay que memorizar, pero hay cosas que uno lo puede aprender pues solamente analizando? El alumno ahora va a analizar, profesor, ya estoy entendiendo. Quiere decir que cuando hay una vasoconstricción, hay una mayor resistencia vascular, ¿sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, Sangre y la sangre, para que pase, si hay mayor resistencia, ¿va a aumentar o va a disminuir la fuerza para que pase? Va a aumentar su fuerza. Aumentar su fuerza. Y tú tienes que dar con propiedad. Miren, jóvenes, la presión, ¿cómo se calcula? La presión se calcula dividiendo la fuerza entre el área. Ahora tú recuerda lo siguiente: la fuerza y la presión son directamente proporcional. Son directamente proporcional. ¿Eso qué significa? Significa, si aumenta la fuerza, aumenta ¿qué cosa? La presión. Si baja la fuerza, ¿qué pasa con la presión? Baja. Bájala. Ahora, vamos a completar la idea, por favor. Si hay una vasoconstricción, estoy acá en el 2, si hay una vasoconstricción, pregunto, ¿la sangre para que pase aumenta o disminuye la fuerza para que pase? Aumenta. Y si aumenta la fuerza, ¿qué pasa con la presión? Aumenta también. Sí, ¿O no, joven? sí, también. Sí, profesor. Ahora vamos al 3, vamos acá al 3, ya, ahorita terminamos, vamos al 3. Te pregunto, en el 3, para que la sangre al pasar, ¿va a aplicar alto valor de la fuerza o va a ser bajo la fuerza? Bajo la fuerza. Baja la fuerza. Y si baja la fuerza, ¿qué pasa con la presión? También va a bajar. Disminuir. Y excelente. Chicos, ¿valió la pena insistir con esto? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. Y me voy adelantando, miren, jóvenes. Hay un grupo de fármacos antihipertensivos. Miren lo que van a hacer. Esta es la pared de la arteria, ¿ya? Esta es la pared de la arteria. Entonces, acá hay unos canales llamados canales de calcio. ¿Ya? Canales de calcio. ¿De qué es lo que pasa? Cuando el calcio viene acá, yo pregunto, el calcio cuando llega, acuérdate del asma bronquial, cuando el calcio llega a una musculatura, ¿qué hace? ¿Lo dilata o lo contrae? Lo contrae. Lo contrae. Entonces, profesor, si el calcio ingresa a estos canales, vamos a pasar del 1 al 2, ¿sí o no, chicos? Va a haber Sí, una profesor. vasoconstricción. Y yo pregunto, y si hay una vasoconstricción, pregunto, ¿ese es favorable o desfavorable para la presión arterial? Desfavorable. Favorable. Entonces, ¿sabes qué? Hay un grupo de medicamentos que hace lo siguiente. Vienen y van a cerrar estos canales. Estos lugares vienen y lo ocupan, ¿ya? Bloquean estos lugares. De tal manera que cuando el calcio venga y quiere colocarse acá para que contraiga, el calcio no va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque estos canales están ocupados por los medicamentos. Y si el calcio no ingresa, pregunto, ¿se va a originar la vasoconstricción? No se va a poder originar. ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos? Sí, Ese grupo de fármacos antihipertensivos, ¿sabes cómo se llama? Los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Ya? Y esos bloqueadores de los canales de calcio, ¿quiénes son? No me vas a fallar. ¿Alguna vez has escuchado tú del nifedipino? ¿Ah? Sí, profesor. Nifedipino. Amlodipino. Diltiazem. También, profesor. Sí, diltiazem y nifedipino. Nimodipino también, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Estos fármacos que estoy mencionando, ¿qué hacen? Bloquean el canal de calcio, mira, bonito, ¿ve? Esos medicamentos, ¿qué hacen? Vienen y bloquean acá. Por lo tanto, si se colocan acá, el calcio cuando quiera llegar acá para contraer, ¿podrá o no va a poder? Ya no va a poder, ¿sí o no?
Ya no, ya está cerrado. Y si está cerrado esos canales, ¿se va a dar la vasoconstricción? Ya no, profesor. La arteria queda dilatada y por lo tanto la sangre pasa con facilidad, no aumenta la fuerza y tampoco no aumenta la presión. Eso es. ¿Qué les pareció? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Excelente, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien, jóvenes, ¿ya? Acá vuelvo a reiterar, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Recuerden bien, cuanto más alta es la presión, chicos, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear la sangre. Por lo tanto, eso origina que la presión se eleve, ¿correcto? También yo tengo que recordar que la presión arterial se obtiene o es el producto del gasto cardíaco y lo que hemos venido conversando toda la tarde, ¿no? La resistencia vascular periférica. Teóricamente, ¿cómo podríamos reducir el valor de la presión arterial en casos de que un paciente tenga pues la presión elevada? Obviamente, una forma sería reduciendo la volemia. Volemia significa el volumen de sangre. Es obvio, ¿no, jóvenes? A ver, yo pregunto, ¿ya? Tú eres inteligente. Imagínate una manguera. La manguera es la arteria. Si tú esa manguerita lo colocas al caño de tu casa y abres apenitas el cañito, pregunto yo, como pasa poquito volumen dentro de la manguerita, pregunto, ¿va a ejercer alta presión o baja presión? ¿Qué opinas tú? Baja presión. Baja presión. Ahora, la misma manguerita, imagínate, lo colocas en el tanque que usan los bomberos en caso de emergencia. Pregunto, ¿el agua que va a pasar por esa manguera es pequeña o es gran cantidad de agua? ¿Gran volumen, sí o no? Y por lo tanto, si aumenta el volumen de agua sobre la pared de la manguera, ¿la presión va a aumentar o va a disminuir? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Es por eso que una forma de reducir la presión es controlando la volemia. Y seguramente más de uno sabe que cuando uno tiene problemas de hipertensión y no hace efecto el medicamento, el cardiólogo te suele asociar, por ejemplo, con un diurético. ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos? Furosemida, ¿para qué? La furosemida induce aquí a la diuresis, que elimines líquido y por lo tanto reduce ¿qué cosa? La volemia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Otra forma, toda la tarde hemos dicho, pregunto, para bajar la presión arterial, ¿será necesario aumentar la resistencia o disminuir la resistencia vascular? Jóvenes. Disminuir. Disminuir la resistencia vascular. Excelente. ¿Y cómo se disminuye? ¿En qué caso se disminuye? ¿En una vasoconstricción o en una vasodilatación? Vasodilatación. Vasoconstricción. No, vasodilatación. Vasodilatación, mi amigo. En una vasoconstricción la sangre pasa y una alta resistencia, mientras que en una vasodilatación la sangre pasa con facilidad. ¿Correcto? Reduciendo el gasto cardíaco y contrarrestando los mecanismos hipertensos endógenos como es el sistema simpático que también hoy día vamos a hablar. Muy bien. Hecho esa explicación, entonces vamos a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, recuerden bien, es una enfermedad, ¿correcto?, que se va a caracterizar por el aumento de la presión en el interior de las arterias, ¿ya? Es una enfermedad muy frecuente que afecta al 35% de los adultos en nuestro país y el 68% de los mayores de 65 años. Jóvenes, ¿es correcto eso que este es un problema pues muy frecuente en nuestro medio y a nivel mundial? ¿Sí o no, chicos? Jóvenes. Ya, yo les voy a escribir acá y quiero que ustedes recuerden. Estamos de acuerdo que conforme avanza uno o 2 años, los valores de la presión tienden a aumentar o no, jóvenes. ¿Estamos? Sí, claro. ¿Sabes por qué? Hay factores que uno puede modificar, hay otros factores que no se puede, y dentro de ellos, ¿cuál está? La edad.
¿Es correcto, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ustedes son gente preparada y ustedes saben, por ejemplo, que una forma de evitar la hipertensión es hacer actividad física, ¿o no, jóvenes? Sí. Evitar el consumo excesivo de sal, ¿o no, estimados alumnos? ¿Estamos? Sí. Pero yo pregunto, ¿tú puedes evitar la edad? Eso no se puede, profesor. ¿Y por qué yo te comento? Porque yo quiero que tú aprendas a diferenciar. Una cosa es arteriosclerosis y otra cosa es aterosclerosis. ¿Cuál es la diferencia? La primera, jóvenes, estamos de acuerdo que cuando uno ha sido niño o adolescente, ¿cómo son las arterias de estas personas, de estas edades? ¿Son flexibles, sí o no, chicos? Sí, profesor. Sí, sí, Tiene flexibilidad, pero estamos de acuerdo que conforme avanzan los años, esta flexibilidad se va perdiendo y la arteria se vuelve más rígida, ¿sí o no, jóvenes? ¿Estamos? ¿Estamos o no? Y esa rigidez se conoce con el nombre de arterioesclerosis. Y yo pregunto, un vaso sanguíneo, una manguerita que sea rígida, va a favorecer que la presión se encuentre elevada, ¿sí o no, chicos? ¿Estamos? En el caso de los niños, no, pues por eso te digo, ¿no? ¿Por qué un adulto, profesor, su presión comienza a aumentar? Por este fenómeno que es natural en todos nosotros. Entonces, de hecho que no podemos evitar este primer caso, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. Pero la pregunta, jóvenes, llega fin de semana, nos gusta nuestro pollito, nuestra papita, nuestro burgues, nuestro McDonald's. ¿Y qué tipo de grasa es? ¿Grasa buena o grasa mala? ¿Ah? Grasa mala. Mala, pero es la más agradable y lamentablemente la tentación es fuerte, ¿no? ¿O no, chicos? Y esa grasa que uno consume, ahora no me vas a fallar, ¿ah? Mira, si me fallas ya, pues. Esta es una arteria. Muy bien. Entonces la sangre fluye con facilidad. ¿Ya? La sangre fluye con facilidad. Pero ¿qué pasa si a mí me gusta mucho el Burgers, el Kentucky? Esa grasa mala, correcto, viene y se comienza a adherir ¿a dónde? A la pared interna de la arteria. Es como un sarro, se va adhiriendo. Entonces voy por acá y se adhiere, se pega ahí, se adhiere. Yo te pregunto, al pegarse, ¿la sangre va a pasar con facilidad o va a encontrar resistencia? Resistencia, profesor. Y ya tú ya sabes, no me vas a fallar. Y si aumenta la resistencia, ¿qué cosa va a aumentar? La presión. La fuerza. Aumenta la fuerza, aumenta la presión. ¿Es No, correcto? ¿Sí o no? ¿Correcto? Sí, profesor. Por eso que cuando uno tiene problemas de hipertensión o el médico quiere saber, te manda a hacer tu examen de colesterol o no, chicos, para ver cuál está tu nivel de colesterol, tu nivel de triglicéridos. Sí, profesor. Correcto, ahí está la explicación. Ah, profesor, y cuando se adhiere estas plaquitas, correcto, al endotelio, que es la pared interna de la arteria, va a reducir el volumen. Entonces la sangre al pasar, profesor, hay mayor resistencia y me genera ¿qué cosa? Que la presión se eleve. Entonces, si yo quiero bajar mi presión, ¿qué cosa debo hacer? Evitar este tipo de comidas, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Ya. Imaginémonos que uno no hace caso y sigue comiendo estos tipos de comidas y paro sentado todo el día. Pregunto, ¿hay un momento en que esto se puede taponear o no? Totalmente. ¿O no, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Imagínate tú que sea esto la arteria coronaria. Si es la arteria coronaria, ¿dónde lleva sangre? Al corazón. Si el corazón está acá y la arteria está totalmente taponeada, pregunto yo, ¿podrá llegar sangre al corazón? No. Y si no llega sangre al corazón, no llega oxígeno, no llega nutrientes y el corazón deja de funcionar y se da pues el infarto al miocardio, ¿no? El paro cardíaco. Paro cardíaco. ¿Y qué pasa si este vasito sanguíneo es del cerebro? Pregunto, no llega sangre a las neuronas y ¿qué causa va a ocasionar? Un ACV, un accidente cerebrovascular. Ahí está la explicación. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, por lo tanto, alumnos, entonces, ustedes ya saben diferenciar, bien claro.
Profesor, ¿y cuáles son los factores de riesgo para el problema de la hipertensión? Obviamente, un factor es fundamental, el factor hereditario. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. La edad avanzada. La edad no podemos luchar, pues todos vamos por ahí. Pregunto, la obesidad, ¿esto se puede modificar, sí o no, jóvenes? ¿Podemos Sí. modificar? Claro. Jóvenes, cuando uno consume mucho lo que es la sal, es decir, alimentos ricos en sal, los alimentos procesados, jóvenes, las hamburguesas, el hot dog. No sé si tú te has percatado, un fin de semana vas con tu familia y te comes un chaufita, vas y te comes tu chaufa. Pregunto yo, ¿a media tarde te da una sed bárbara, sí o no, jóvenes? Sí, profesor. ¿Ah? O vas y tu, ¿cómo le llaman esta sopita? Que me encanta, el sudado, ¿o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, jóvenes, el sudado, ¿o no, jóvenes? Sí, Pregunto, ¿el sudadito tiene gran cantidad de sal o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. sí, profesor. Yo te pregunto, ¿y después en la tarde da una sed bárbara, sí o no, chicos? Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien, ¿correcto? ¿Y qué pasa con eso, profesor? ¿Sabes qué? Cuando te da sed, tú tomas bastante líquido. Y tú habrás escuchado que la sal tiene la característica de retener líquidos, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Y Sí, si profesor. retiene líquidos se forman los edemas, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Y al retener líquidos, yo pregunto, ¿qué pasa con la bulimia en nuestro cuerpo? ¿Aumenta o disminuye? Si estoy reteniendo Aumenta. líquidos, aumenta. Aumentalo. ¿Qué cosa te dije hace un momento? ¿Cómo yo puedo bajar la presión? ¿Aumentando o reduciendo la bulimia? Disminuyendo la bulimia. Reduciendo. Por lo tanto, si yo hago todo lo contrario acá, consumo comida rica en sal, obviamente, ¿cuál es el problema, profesor? Vamos a retener agua, aumenta la bulimia y eso va a originar que aumente el valor de mi presión arterial. ¿O no, chicos? Sí, profesor. ¿Correcto? El sedentarismo, obviamente, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, el estrés, que todos creo que tenemos este problema, ¿no? El estrés. El uso de los corticoides, mucho cuidado con los corticoides, ¿ya? ¿Correcto? Sobre todo los corticoides que uno toma por vía oral, inyectables, es decir, corticoides sistémicos, ¿ya? Los más seguros son de uso tópico, ¿correcto? Los estrógenos a dosis altas, ¿no? Mujeres que quieren cuidarse con algún anticonceptivo, pues son hipertensas, mucho cuidado, ¿ya? Los antidepresivos, los descongestionantes, los antiinflamatorios y obviamente cocaína, ¿no? Como consecuencia de la hipertensión arterial, las arterias se van dañando, jóvenes, progresivamente, ¿ya? Favoreciendo el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, como el ictus, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, el daño del riñón y el daño de la retina. Jóvenes, cuando uno es hipertenso y no se cuida, estamos de acuerdo que hay mucha gente que termina haciendo diálisis, ¿o no, jóvenes? Sí, ¿Estamos? el caso. Y algunos, Sí, algunos quedan con problemas de la vista, ¿sí o no, jóvenes? ¿Les afecta la visión o no? Sí, doctor. Claro que sí, ¿ya? Muy bien, profesor, ¿y cuáles son los valores de la presión? Ah? A ver, jóvenes, lo óptimo sería que la sistólica debe ser menor a 120 milímetros de mercurio y la diastólica menor a 80, ¿no? 12,8 decimos, ¿no? Pero la normal, 120 a 129 y la diastólica de 80 a 84. Normal alta, lo llaman los cardiólogos, normal alta, 130 a 139, 85 a 89, ya, pero cuando tienes de 140 para adelante ya es un problema de hipertensión, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo me tomo la presión, estoy acá todavía, ¿no? Estoy acá, ¿correcto? Estoy tratando uno de cuidarse, de evitar problemas de salud.
Pero si voy aumentando hay que ponerse para la expectativa. Obviamente tú has escuchado la clase y sabemos que hay factores que no podemos modificarlos, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, ¿Estamos? profesor. Pero hay factores que sí se pueden modificar, ¿no? Estamos muy bien. Acá hablamos de la hipertensión arterial grado 2, ¿no? Ya pues estamos hablando de cosas serias, jóvenes. ¿Correcto? Y la 3 es, imagínate, acá pues de hecho que puede causar un infarto o un ACV, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Pregunto, jóvenes, si nosotros estuviéramos acá, pregunto, ¿estaríamos dentro de lo normal o no, jóvenes? ¿Estamos? Pero ya tendríamos que cuidarnos, evitar, por ejemplo, el consumo excesivo de sal, consumir en forma exagerada, muy continua el alcohol, el cigarro, estas cositas. Pero si estamos en grado 1, correcto, eso lo determina el especialista, porque también hay que ver los factores de riesgo, eso lo determina el especialista. ¿Ya? Porque tengo a mi hermano mayor, que estuvo acá en este nivel, y bueno, le hicieron su estudio, dijeron que no era necesario la medicación, que tiene que hacer ciertas modificaciones en el estilo de vida. Pero si no se cuidaba, pasaba esta etapa y ahí sí era necesario la medicación. Eso depende de las enfermedades preexistentes y obviamente el que decide es el cardiólogo. ¿Correcto, chicos? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Pero cualquiera sea, normal alta o una hipertensión, cuando hablamos de hipertensión, los fármacos que se usan para controlar la presión son los antihipertensivos. Pero ojo, no significa, profesor, que cuando un paciente es hipertenso no se toma en cuenta lo del tratamiento no farmacológico. Ojo, reitero, cuando una persona es diagnosticada con hipertensión, debemos recordar que para esta enfermedad se debe enfocar desde dos perspectivas. Primero, la utilización de los medicamentos antihipertensivos. Y eso se llama tratamiento farmacológico. Pero por otro lado, estamos de acuerdo, jóvenes, que si uno es hipertenso, debemos modificar ciertos estilos de vida, ciertas costumbres, ¿o no, jóvenes? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Ahí está, ¿no? El tratamiento no farmacológico. Ojo, es muy importante porque como tú vas a ser el profesional de la salud, el químico farmacéutico, te van a preguntar, ¿y qué puedo hacer, doctor, antes de ir al médico? Estos son los que se recomiendan, ¿no? Una dieta rica en fruta, legumbres, correcto, proporcionan calcio, magnesio y potasio. Esto es importante, dieta baja en sal, ¿ya? Recuerden bien que la sal es importante, claro que la sal es importante, porque la sal, ¿qué cosa contiene? El sodio, el ion sodio y el ion cloruro. El cloruro es importante porque permite la formación del ácido clorhídrico en las células parietales del estómago. Y este ácido clorhídrico es importante porque forma parte del jugo gástrico y junto con las enzimas permite la digestión de nuestros alimentos. Por eso es importante. El sodio es importante porque es considerado un electrolito. Y el sodio se sabe que juega un papel fundamental para que nuestras neuronas y nuestros músculos puedan trabajar adecuadamente. También el sodio permite, ¿qué cosa? Regular el contenido hídrico del organismo. Permite la transmisión nerviosa en la conducción nerviosa. ¿Es importante? Claro que es importante, pero ¿cuál es el problema? Cuando hay un exceso. ¿Estamos jóvenes? Hola. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, doctor. Profesor. Por eso es importante evitar el consumo de embutidos, quesos, conservas, sopas, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, un minutito, por favor, un minutito. En caso de obesidad o sobrepeso, se debe reducir el peso y aumentar la actividad física durante al menos 30 minutos al día. Chicos, esto de acá, el último paso, es importantísimo, ¿no, jóvenes? Para todo tipo de enfermedad, para evitar, ¿no? Como preventivo, ¿no? Los fármacos antihipertensivos, correcto, me va a permitir pues mantener, ¿no? Evitar pues que los valores se eleven, ¿no?
Estos fármacos deben reducir el riesgo que implica pues la hipertensión, tales como el infarto, la muerte súbita, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y las lesiones de la retina. El tratamiento antihipertensivo siempre debe ser individualizado, ¿ya? Jóvenes. A ver, voy a tomar agua un ratito, por favor. Ya.